los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor, Dios en Dios y Dios en Él. En esto ha llegado el amor a su plenitud con nosotros, en que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así nosotros somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira al castigo. Quien teme no ha llegado a la plenitud en el amor. Palabra de Dios. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Que los reyes de Tarsis y de islas le paguen tributo, que los reyes de Sabá y Arabia le ofrezcan sus dones, que se postren ante él todos los reyes y que todos los pueblos le sirvan. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente, y salvará la vida de los pobres. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Después que se saciaron los 5.000 hombres, Jesús enseguida apremió a los discípulos a que subieran a la barca y se les adelantaran hacia la orilla de Betsaida, mientras Él despedía a la gente. Y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. Llegada la noche, la barca estaba en mitad del lago y Jesús solo en tierra. Viendo el trabajo con que remaban, porque tenían viento contrario, a eso de la madrugada, va hacia ellos andando sobre el lago e hizo ademán de pasar de largo. Ellos,
viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma y dieron un grito, porque al verlo se habían sobresaltado. Pero él les dirige enseguida la palabra y les dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Entró en la barca con ellos y amainó el viento. Ellos estaban en el colmo del estupor, pues no habían comprendido lo de los panes, porque eran torpes para entender. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las manifestaciones de Jesús, que son epifanías de Dios, suelen suceder en momentos en que la comunidad cristiana está como en crisis. El Señor viene a darnos la confianza de que en ningún momento Dios nos abandona. Pero nosotros necesitamos darnos cuenta de que a veces nuestras crisis proceden de nuestros temores, de nuestras inseguridades. Somos nosotros quienes fabricamos esas crisis a base de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios temores. Podría establecer como una analogía: a nosotros nos sucede en relación con Dios lo mismo que les sucede a las parejas celosas. Cuando alguien cela a su pareja, está viviendo de sus propios temores, de sus inseguridades. Y entonces se imagina una película de terror y de infidelidad que la otra persona ni siquiera se le ha ocurrido, pero se la inventa y se la cree. Y entonces entra en una crisis que puede llegar hasta a la violencia. Así nos puede suceder con Dios. Nosotros, llevados por nuestras inseguridades, por nuestras dudas, porque no confiamos en nosotros mismos, entonces nos podemos inventar unas películas de terror. Nos podemos crear fantasmas donde no los hay. Eso es lo que sucede con los discípulos. Jesús los envía a la misión. Cuando dice que los envió en la barca, que los apremió, no dice apremió, eso es una condescendencia del traductor, dice los obligó a que se subieran a la barca y se le adelantaran hacia la orilla de Betsaida. Betsaida era una población mezclada de judíos y paganos, pero había más paganos que judíos. Sin embargo, los discípulos no le caminan a ese propósito de Jesús de dirigirse a los paganos, incluso teniendo en cuenta que Pedro y Andrés eran de Betsaida. Sin embargo, ellos no le caminan al proyecto del amor universal. Ellos prefieren más bien refugiarse en ese amor nacionalista. El prójimo es únicamente el conciudadano o el correligionario, pero no es todo ser humano. Así que ellos no están de acuerdo con esa misión de Jesús y hay una resistencia de ellos a la misión. Esa resistencia
es la que el evangelista nos presenta como un viento contrario a la barca. Ellos están en la misión a disgusto porque no comparten el proyecto de Jesús. Cuando Jesús se les manifiesta, lo hace haciendo ademán de pasar de largo. Como quien dice, si ustedes no van a la misión, yo voy. Ellos ven un fantasma. Es la película de terror que ellos están creyendo. Jesús no es ningún fantasma, pero ellos lo ven como un fantasma. Entonces Jesús les hace la manifestación con unas palabras que todo israelita podía entender. Yo soy. Yo soy fue el nombre con el que Dios se le reveló a Moisés para sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Aquí con esta expresión Jesús les está diciendo que Él los va a sacar de sus miedos para llevarlos a la confianza. Una vez que ellos permiten a Jesús entrar en su barca, entrar en su mundo de miedos, en ese momento amainó el viento, cesó la tempestad y no habían entendido todavía lo que Jesús les había querido decir con el episodio de los panes. Pero este hecho necesitamos discernirlo continuamente, porque no vamos a pensar que ese fue un problema de aquellos discípulos de aquella época que eran tan tosudos, tan tercos y obstinados que no querían entender. Pero en cambio nosotros no, nosotros somos la maravilla. Dios todas las mañanas se levanta y lo primero que hace cuando se despierta es aplaudirnos porque nosotros somos la maravilla. Pues no, también nosotros vivimos de temores. También nosotros le damos cabida a las inseguridades y entonces vivimos buscando agarraderos y nos agarramos de nuestras suposiciones que nos crean más dudas y más inseguridades. Cuando el apóstol nos dice que el amor echa fuera el temor, nosotros necesitamos tomar muy en serio esas palabras, porque lo que quiere decir es que si en nosotros hay esos temores, esas inseguridades, esos celos, esas búsquedas de agarraderos, es porque hay un enorme vacío de Espíritu Santo en nuestra vida. El cristiano no necesita aplausos para sentirse estimulado a vivir su fe. El estímulo del cristiano es el Espíritu Santo. Donde hay amor, ya no hay temor. El amor perfecto expulsa el temor, porque el temor mira el castigo y el que se siente amado no espera castigo. A veces uno encuentra cristianos que se sienten muy cristianos porque están infundiendo temor en los demás. Hace unos días me mandaron un video de alguien
que estaba predicando y se quejaba de que ahora no se predica el juicio y que ahora lo que hacen es decirle a la gente palabras bonitas, palabras almibaradas, palabras azucaradas, y que la gente se sienta bien y así todo el mundo aplaude. Yo dije, no, a mí me parece una cosa. El juicio de Dios tiene dos aspectos. Es, en primer lugar, juicio de salvación, y en segundo lugar es juicio de condenación. Pero hay una diferencia. La salvación es obra gratuita del amor de Dios. La condenación es decisión de cada uno. Y yo no veo problema en que quienes predicamos la buena noticia tratemos de enamorar a la gente de Dios. Porque enamorando a la gente de Dios le estamos abriendo espacio al amor, y el amor expulsa el temor. El que responde al amor de Dios con amor, ese está seguro de que su juicio es de salvación y no tiene por qué estar asustado ni asustando a nadie con un terrorismo religioso de juicios de condenación. Es así de sencilla la cosa. Con Dios las cosas no son complicadas. No perdamos de vista que Jesús nos lo envió Dios como hijo de mujer. Si no perdemos eso de vista, nos mantendremos enfocados en aquello que Dios quiere. El hijo de mujer viene a aplastar la cabeza de la serpiente. Viene como un ser humano, como nosotros. Y es en esta condición humana, con esta condición humana, como Dios va a destruir el poder del mal. Nosotros no tenemos por qué sentir temor. Lo que hay que cultivar es una profunda confianza en el amor de Dios y dejar que ese Espíritu Santo que procede de Él nos conduzca con la seguridad de que vamos bien cuando somos guiados por el Espíritu de Dios.